Historia territorial de Guatemala. Caso Belice. El objeto de este vídeo es informar a los guatemaltecos para que conozcan la historia de Belice, y sus derechos respecto a este territorio. En el siglo XVII, Centroamérica se encontraba gobernado bajo la corona española. Este gran territorio fue denominado Reino de Guatemala. Abarcaba desde parte del actual Chiapas, México, hasta una pequeña porción del actual Panamá. Colindaba al norte con México y al sur con Panamá, conformado por una gran masa continental con selvas vírgenes y montañas, innumerables islas y cayos, y hasta una de las barreras coralinas más grandes del mundo. Comprendía una superficie de más de 545.000 kilómetros cuadrados con más de 4.500 kilómetros lineales de costas continentales. Pero este inmenso y rico territorio, pronto se vería desintegrado y diezmado por la codicia y prepotencia de otras naciones. Durante la segunda mitad del siglo XVIII, en 1783, la corona española concede a la corona inglesa parte de sus territorios, de lo que hoy es Belice. Esta concesión fue un negocio entre coronas, que permitía a Inglaterra únicamente talar el palo de tinte en un área de aproximadamente 4.800 kilómetros cuadrados y 240 kilómetros lineales de costas. Los límites eran, del río Hondo, al río Belice. Pero la concesión no incluía derecho adicional alguno sobre dicho territorio. Y tampoco incluía el mar territorial ni la plataforma continental. La segunda concesión para la explotación del palo de tinte se concreta 3 años después, en 1786. Para esta concesión se adiciona al área anterior 1883 kilómetros cuadrados y aproximadamente 15 kilómetros lineales de costas. Esta vez los límites eran, del río Belice, al río Sibún. Es importante subrayar que estas concesiones no conferían a Inglaterra soberanía alguna sobre estos territorios. Únicamente permitía extraer palo de tinte. El 15 de septiembre de 1821, Guatemala proclama su independencia, y con ella, se desliga del dominio español. Pero también hereda las concesiones otorgadas a Inglaterra para la explotación del palo de tinte en los territorios de Belice. Para entonces, Guatemala había sufrido la independencia de Chiapas, que decidió integrarse al territorio mexicano, y se había despertado la codicia de México por el territorio guatemalteco, así que en 1826, Inglaterra y México firman un tratado de amistad, comercio y navegación, en el que acordaron asuntos de límites entre Belice y México, sin tomar en cuenta a Guatemala. Ambos países, México e Inglaterra, salieron grandemente beneficiados con este tratado, y Guatemala empieza a ser mutilada por medio de la prepotencia y el abuso. En 1841, con la disolución de la Federación Centroamericana, Guatemala queda conformada con una extensión de más de 162.000 kilómetros cuadrados de superficie continental, más de 1.040 kilómetros lineales de costas, innumerables y valiosísimas riquezas naturales e islas, lo que despertaría la codicia de las naciones que posteriormente depredarían sin piedad el territorio guatemalteco, mutilándolo con todo tipo de fuerzas ajenas a la justicia. Guatemala nunca pudo gozar de la integridad total de su territorio, pues ahora tenía que llevar a cuestas dos molestas concesiones de 6.700 kilómetros cuadrados aproximadamente y con un primer diferendo territorial con México al norte de Belice. Legalmente, este es el verdadero mapa de Guatemala hasta la actualidad. Los guatemaltecos tienen derecho a este territorio y por lo tanto deben reclamarlo enérgicamente. Para 1842, Guatemala tiene que enfrentar la invasión de Soconusco por parte de México. Y en medio de este conflicto, Inglaterra no pierde tiempo, y empieza a invadir el resto del territorio beliceño que no estaba demarcado en las concesiones de 1783 y 1786. En 1850 el gobierno de Guatemala emite el decreto número 49, que reivindicaba sus derechos territoriales sobre Belice y reconocía a Inglaterra las concesiones para la explotación del palo de tinte que llegaban hasta el río Sibún, y ni un centímetro más al sur. Sin embargo, Inglaterra había ocupado ya de hecho, el territorio comprendido entre el río Sibún y el río Sarstún, sin ningún título legítimo. En 1852 Inglaterra consideraba a Belice ya no como un establecimiento para corte de palo de tinte, sino como su colonia más productiva del continente americano. En 1859, Guatemala e Inglaterra firmaron el Tratado de Límites Aycinena-Uaik, ratificado por el gobierno de Guatemala el 1 de mayo de ese mismo año, al día siguiente de haberse firmado. En el artículo 7, o cláusula compensatoria de dicho tratado, Inglaterra se comprometía a la construcción de una carretera entre la capital de Guatemala y Belice para establecer una comunicación directa. Los pronósticos fueron exactos. Inglaterra jamás cumplió con su parte del trato. Todo se hizo al estilo inglés. Con engaño, descaro, abuso y fuerza. Con una ausencia total del honor. Y para agravar aún más las cosas, durante la firma del tratado, nadie pudo defender adecuadamente el límite poniente de Belice, permitiendo que se apoderaran de 4.600 kilómetros cuadrados adicionales.
En total, Inglaterra se había apoderado de más de 22.000 kilómetros cuadrados, 15.300 kilómetros cuadrados más del área de las concesiones originales que eran solo de 6.700 kilómetros cuadrados. Y tampoco se reclamaron las islas, que quedaban claramente fuera del territorio concedido. Durante el régimen liberal, Guatemala reclamó a Inglaterra lo referente al Tratado 1859, alegando que aún estaba vigente dicho tratado, puesto que no habían cumplido con su parte del mismo. Guatemala propuso un arbitraje internacional, pero Inglaterra rechazó la propuesta, declarándose exonerados de todo compromiso con la República de Guatemala. La única reacción guatemalteca fue presentarle a Inglaterra en 1884 una enérgica protesta por la ocupación de hecho que los ingleses mantenían en todo el territorio de Belice. En la década de 1880 los recursos forestales en todo Belice estaban casi agotados, pero los ingleses continuaban comerciando la caoba que extraían ilícitamente de Quintana Roo y del Petén. Con este amasizamiento de Inglaterra con el territorio guatemalteco de Belice, las pérdidas son cuantiosas. Belice cuenta con más de 22.000 kilómetros cuadrados de superficie y más de 370 kilómetros de costas atlánticas. Cuenta también con gran cantidad de islas y la segunda barrera coralina más grande del mundo. Con la ruta Maya y un gran potencial turístico. Recursos pesqueros. Potencial petrolífero y gasífero. Potencial minero y recursos forestales. Ofertas hechas por el gobierno británico a Guatemala. En 1863 se firma una convención en la que Gran Bretaña pagaría de Guatemala 50.000 libras esterlinas, en sustitución de la obligación contenida en la cláusula séptima del Tratado de 1859. En 1937, Inglaterra ofrece pagar en compensación a la República de Guatemala la suma de 50.000 libras esterlinas. En 1991, Inglaterra ofrece aportar 22.5 millones de libras esterlinas, aproximadamente 36.4 millones de dólares de los Estados Unidos de América, luego de conocer el reconocimiento ilegal que hizo el gobierno del presidente Jorge Serrano Elías de la independencia de Belice. En 1997, el embajador inglés en Guatemala hace una oferta de 15 millones de libras esterlinas, aproximadamente 24 millones de dólares de los Estados Unidos de América, sujeto al arreglo del diferendo territorial con Belice. Inglaterra sabe que su permanencia en el territorio guatemalteco de Belice es ilegal, y por eso se han visto tantas ofertas hechas a Guatemala. Pero todavía hay remedio. Solo es de seguir las enseñanzas de la historia. Recordemos que en 1957, Egipto, que era solo un pequeño país, se opuso a Inglaterra, Francia e Israel, y finalmente consiguió retomar el canal de Suez. Siguiendo el ejemplo de Egipto, Panamá logró sacar a Estados Unidos de su canal y finalmente retomar su territorio en 1999, a pesar del Tratado de 1903, que le concedía a esa nación, tierras, aguas y otros derechos, para construir, operar y defender el canal de Panamá, a perpetuidad. Ahora es el turno de Guatemala, para actuar como una unidad, sin miedos, con entereza y convicción. El primer paso será el 6 de octubre de 2013, cuando se realizará una consulta popular, para que el pueblo dé su aprobación para llevar el caso Belice ante la Corte Internacional de Justicia, La Haya, donde el caso será minuciosamente examinado por 15 magistrados de diversas nacionalidades, que deberán dictaminar imparcialmente respecto a este diferendo. Guatemala puede recuperar su territorio, o en compensación, recibir una indemnización justa, probablemente a perpetuidad, que ayudará enormemente a la economía de esta nación. Ayude a la difusión de esta información.